Bueno, buenos días y bienvenidos a todas y todos los que nos están acompañando en esta actividad que se va a desarrollar aproximadamente durante 1 hora y media. ¿Sí? Mi nombre es Claudia Cerecera, formo parte del equipo técnico de la Agencia de Extensión Rural INTA Caleta Olivia. En esta oportunidad, la capacitación que denominamos preparación de suelo, siembra y almácigos en la huerta va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Daniela Zuque, compañera de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Delegación Santa Cruz, ya que, bueno, nuestra compañera Paula Luna, por razones de salud, no va a poder estar presente. Agradecemos infinitamente a nuestra compañera Pamela Vergara, responsable de la Secretaría de Agricultura Familiar, Delegación Santa Cruz, por su gestión para que esta actividad pueda desarrollarse y se concretara en tiempo y forma. Y a Dani, por supuesto, por su predisposición. Eh, a medida de que vayan surgiendo dudas, va a estar habilitado el chat, como dijo en principio Carlos, para que vayan en todo caso poniendo sus dudas, que al final de la charla vamos a tratar de ir respondiendo cada una de las dudas que vayan surgiendo, ¿sí? Aprovecho esta oportunidad para enviar en nombre de toda la agencia de INTA Santa Cruz y la SAFSI Santa Cruz un saludo afectuoso y pronta recuperación para nuestra compañera y gran amiga Paula Luna. Y bueno, ya creo que arrancamos, así que sin más que agregar, le voy a ceder la palabra a Daniela para que comience esta linda jornada. Bueno, gracias Claudia. Buen día a todos. Como anticipó Claudia, digamos, hoy voy a estar en reemplazo de Paula, por cuestiones de fuerza mayor. Y igual, digamos, vamos a trabajar con lo que ella ya venía planificando, porque bueno, es ella quien acompaña a la mayoría de ustedes por ahí en el trabajo. Para comentarles un poco, yo me encuentro en Gobernador Gregores, conozco la zona de Caleta Olivia, de Truncado, por ejemplo, Las Heras es una localidad que no conozco, digamos, en profundidad, pero bueno, en vista a las características por ahí de toda la gente que se ha inscrito, por ahí, corríjanme o no, digamos, hay muchos que no tienen experiencia en huerta, por ahí sí hay gente que tiene experiencia y, bueno, y después que terminemos puede contar experiencias propias, también es bienvenido. Y vamos a focalizarnos más que nada en lo que es el trabajo de huerta en la zona urbana y periurbana, ¿sí? Ahí es lo que estuvimos trabajando. Bien, la charla de hoy, digamos que nos trae es un poco hablar de lo que es el suelo, la preparación del suelo para comenzar la huerta, ¿sí? Y cuáles son por ahí las principales prácticas que uno tiene que tener en cuenta y pensar a la hora de tener una huerta en casa, una huerta para autoconsumo, una huerta con alimentos, digamos, alimentos sanos, que uno conozca bien cuál es el manejo, por supuesto siempre prima el no uso de agroquímicos, sino por ahí trabajar de manera más agroecológica. Y para eso, bueno, en principio tener en cuenta ciertos aspectos, que es lo que hacen a la producción de una huerta agroecológica en casa, que tienen que ver con la preparación del terreno, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que pensar que en la huerta tenemos que lograr tener un suelo suelto y un suelo rico en nutrientes, ¿sí? Después vamos a ir focalizando en cada uno de estos puntos. Después tenemos que pensar en tener siembras asociadas. ¿Eso qué quiere decir? De ir asociando distintas especies, ¿sí? De cultivos. Existen distintas familias de plantas con distintos requerimientos, con distintas propiedades también, que entre ellas van teniendo algún tipo de sinergia en lo que tiene que ver con atracción de polinizantes o control de insectos plagas. Después la cobertura del suelo es muy importante. Yo, por ejemplo, que soy muy esquemática, a mí me gustan los canteros cuadraditos, con todos los cultivos en línea, pero bueno, siempre es importante primar esto de
dejar que haya siempre cobertura en el suelo. El tema por ahí los rastrojos o las hojas que se van secando del propio cultivo, ¿sí? No tener que estar limpiando cada rato, nos ayuda a que el suelo mantenga las características, digamos, en cuanto a humedad, y en lugares como los nuestros también que tenga un poco de refugio de lo que es el viento fuerte, ¿sí? Que el viento siempre seca y lava las primeras capas del suelo. Entonces, bueno, esas cosas para tenerlas en cuenta. Después, pensar de antemano qué cultivos quiero tener en la huerta y cuál es el paso a paso que voy a ir haciendo. Cuáles voy a tener primero, cuáles voy a tener después. Por ejemplo, la lechuga es un cultivo de 60 días, el rabanito es un cultivo por ahí que se da mucho más rápido, entonces yo puedo tener un cantero a principio de temporada rabanito y ya cuando lo coseché, bueno, para aprovechar el espacio, ¿qué otro cultivo voy a poner ahí? Digamos, ahí estamos hablando de lo que son las rotaciones. Imprescindible pensar siempre en huertas cerradas, ¿sí? Donde no tengan acceso los animales domésticos de la casa, y a la vez, digamos, podamos tener protección del viento. Los sistemas de riego, sobre todo ahí en zona norte de provincia, digamos, que son tan castigados con el recurso a agua, bueno, hay sistemas de captación de aguas de lluvia, que digamos, uno puede empezar a pensar, planificar, pensar en el riego por goteo. El riego por goteo es un sistema de riego que uno lo puede hacer de manera casera, muy simple, económica, que no se necesita, digamos, eh, mayores incursiones como para poder llevarlo, digamos, en la casa. Y bueno, pensando siempre en lo que es la sustentabilidad de la huerta, no podemos dejar de lado lo que es la autoproducción de semillas, y la autoproducción de semillas como lo que es la graduación del que tiene huerta en casa, ¿no? Es, es por ahí una de las cosas a las que aspira cada persona que se dedica a la huerta. Y siempre, bueno, como dije al principio, esto de la prevención y control de lo que son plagas, malezas, enfermedades, nosotros apelamos al uso de remedios caseros, de preparados, ¿sí? Y el uso de trampas de colores, las latitas por ahí con algún atrayente para lo que son las babosas. Entonces, bueno, en principio estos son varios pasos o varios puntos en los que uno tiene que pensar siempre antes de empezar a planificar o a trabajar efectivamente en la huerta. Y todos esos puntos anteriores hacen o contribuyen a lo que es la biodiversidad del sistema, ¿sí? Pensemos en biodiversidad, yo lo pienso mucho a nivel de estabilidad de un sistema, ¿sí? Una huerta que es diversa, que tiene varios tipos de cultivos, que tiene plantas hortícolas, plantas aromáticas, que tiene flores, que tiene un ciclado de nutrientes, digamos, bastante cerrado con elaboración de compost y que puede recuperar el suelo los nutrientes. Todo eso hace a la estabilidad de la propia huerta y a la capacidad que tiene esa huerta también para combatir, ¿sí? Combatir el tema de enemigos. También una huerta bien diversa, con aromáticas, con flores, nos sirve para tener, por ejemplo, agentes polinizadores, lo que nos va a terminar dejando mejor calidad de frutos después cuando nosotros cosechemos. El tema también de hospedar aquellos enemigos naturales que pueden contribuir también al control de plagas que nosotros tenemos. Entonces, tener una huerta diversa es sinónimo de tener una huerta en cuestiones, digamos, a nivel funcional y sanidad, digamos, bastante estable. Entonces nosotros tenemos siempre que pensar y apelar en ese sentido, digamos, el trabajo de la huerta en casa. Acá, por ejemplo, en la foto se ve, tenemos, bueno, hay una aromática, hay flores, hay otra aromática allá atrás, que parece ser un romero. Después, bueno, podemos ver que tienen canteros delimitados con cubiertas, hay un cerco más atrás, que seguramente es un cerco trepador, porque tenemos cultivos que trepan. Según uno, en la medida del espacio que tiene que ir diseñando e imaginándose. El tema del compost. El compost, yo no sé si todos conocen lo que es el compost. El compost es un abono orgánico
nosotros lo podemos obtener en casa a través, digamos, de lo que es la descomposición de todo el material orgánico que generamos en casa, ¿sí? En el compost podemos poner los residuos de cocina, ya sean hierbas, saquitos de té, cáscaras de verdura, todo eso se puede mezclar con los restos de hojas secas del patio, ¿sí? El corte de césped. Nosotros en casa podemos tener toda la materia prima para elaborar un buen compost. El compost, más en zona sur y acá en Patagonia, es un proceso que lleva mucho tiempo. Está condicionado por lo que es la humedad, la temperatura. Entonces, nosotros al pensar en un compost tenemos que pensar en qué lugar lo vamos a hacer, ¿sí? Tiene que ser un lugar donde tengamos fácil acceso, por experiencia propia, si uno lo tiene allá al fondo, después no termina llevando las cosas y el compost no se termina haciendo, entonces tiene que ser de fácil acceso para nosotros, y que podamos ir trabajándolo no todos los días, pero cada 3, 4 días, porque eso va generando temperatura, hay que airearlo. Pero bueno, es primordial tener una compostera si voy a tener una huerta en casa, ¿sí? Y después, a ver, yo tengo que correr esto de acá que me saca los títulos. Ahí está. Con respecto a la planificación, habíamos visto que uno de los puntos eran las asociaciones, ¿sí? Yo cuando hablo de asociaciones, estoy hablando de agrupar determinados tipos de cultivos o determinados tipos de plantas de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, acá, bueno, tenemos un dibujito muy gráfico, ¿sí? Que yo puedo asociar cultivos por cómo es, digamos, su forma o su estructura de la tierra para arriba. Yo tengo cultivos que crecen más verticalmente, como son, por ejemplo, el haba, la arveja, que se tiene que tener un tutorado. Después no me voy a meter por ahí con el tomate, porque nosotros lo hacemos en invernáculo, ¿sí? Es otro tipo de cultivo, lo asociamos con otras cosas. Pero por ahí la cebolla de verdeo, el cebollín, el cibulet, ¿sí? Son cultivos bien verticales que pueden tener al lado una línea de algún cultivo que sea más rastrero o más horizontal, como son las rosetas de lechuga, ¿sí? Entonces, esa es una forma de asociar. El hecho de, por ejemplo, ir cubriendo toda la superficie del cantero con distintos tipos de cultivos, a mí me hace que yo de esa forma indirectamente vaya controlando la parte del suelo que queda descubierta, para, por ejemplo, el hecho de que no me aparezcan tantas malezas, porque esas malezas no tienen lugar, porque no les llega bien la luz, porque los cultivos se van acomodando y tapando la luz que llega al suelo entre sí. ¿Sí? Esas cosas son importantes, uno las tiene que pensar. Lo mismo ir asociando cultivos, por ejemplo, que usan nutrientes del suelo a distinto nivel. Yo tengo cultivos con raíces mucho más profundas, tengo cultivos que extraen nutrientes en los primeros 15 centímetros del suelo, cultivos que los extraen en los 30 centímetros del suelo. Entonces esa es otra forma de asociar los cultivos también. Y a la vez, por ahí al que le guste capaz de estudiar un poquito más, tenemos también asociaciones que podemos hacer de acuerdo a las familias de los cultivos, ¿sí? Por ejemplo, el repollo, el brócoli, el coliflor, todas esas plantas son de la misma familia, la familia de los coles, la familia de las crucíferas que se llaman, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos el cibulet, el cebollín, el ajo, es de otra familia. Y uno puede ir mezclando familias de acuerdo a las características que quiere ir asociando. Por ejemplo, los coles y la familia del ajo, que son las familias de las liliáceas, son buenas plantas para repeler, porque son plantas que tienen, digamos, aceites esenciales que repelen especies, repelen plagas. Entonces yo esas las puedo asociar con cultivos por ahí más sensibles. Entonces me sirven como protección de esos cultivos. ¿Se va entendiendo? Bien. Con respecto, bueno, al suelo estuvimos hablando un poquito de la cobertura. Nosotros la cobertura del suelo la podemos manejar de acuerdo a los recursos que tengamos, ¿sí? Hay coberturas que se pueden hacer con lo que es el rastrojo, el resto de vegetales, mantillos, por ejemplo, se usa mucho la pinocha de pino también para hacer eh, la cobertura tipo mulching.
en zona norte, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Córdoba, veía mucho que utilizaban cartón corrugado, cartón fino, entonces usaban el cartón tipo mulching y ahí hacían los orificios y iban poniendo las plantas. Entonces el cartón nacía la función del mulching, de cobertura de suelo. ¿Para qué nosotros hacemos la cobertura del suelo? Y una para que el suelo no nos quede desnudo y no se nos vaya, digamos, produciendo la erosión eólica con el viento, no vayamos perdiendo las primeras capas, que son por ahí las más nutritivas. El hecho también de tener el suelo cubierto nos ayuda a regular la temperatura, porque mantiene más la humedad del suelo, ¿sí? Y en ese sentido nosotros también somos mucho más eficientes con el uso del agua. Y bueno, ir incorporando siempre, si tengo compostera, ir cosechando una vez a la semana más o menos el compost que se va haciendo e ir abonando la superficie, ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Bueno, respecto al sistema de riego, en la zona, digamos, lo que más se recomienda es el riego por goteo, ¿sí? El riego por goteo es uno de los riegos más eficientes en cuanto a uso del agua, entonces uno de los más económicos también y bueno, amigables con el ambiente. Nosotros podemos usar las cintas negras, ¿sí? Vienen unas cintas negras que tienen unos goteritos cada 10 centímetros, cada 20, cada 15. Eso lo compran bueno, en Caleta, calculo yo en cualquier ferretería, se pueden comprar también por Mercado Libre, se compran por metro, se compran por rollo, ¿sí? Son dentro de todo bastante económicos. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo uso los acoples negros de riego, los codos, las tel, los comunes. Utilizo esos acoples, digamos, para armar los sistemas de riego. Con un sistema de riego por gotero, yo lo único que tengo que prever es tener, digamos, un lugar de almacenamiento de agua que esté medianamente elevado. Si la huerta es chica, yo con que tenga una elevación de 70 centímetros o 1 metro, a mí eso me alcanza para regar un montón de superficie. Entonces yo puedo tener un tanque de captación que puede ser un tacho, bueno, depende la superficie de la huerta, pero no vamos a decir un tanque de 1000 litros, pero puedo tener un tacho de 200, puedo tener distintos tachos de 20 litros, ¿sí? Y eso tenerlo conectado a distintas mangueras y ir realizando el riego. Esto obviamente tiene su planificación, uno tiene que tener diseñados los canteros antes, saber qué tipo de cultivo va a tener. El diseño del riego, digamos, es una de las últimas cosas que uno hace. Pero es imprescindible, si no, no podemos tener la huerta. Después, bueno, obviamente que viene, digamos, aparejado a las posibilidades de cada uno. Si la huerta es chica, por ahí no tiene mucho sentido hacer un sistema de riego, pero bueno, también es para ver que nos genera un poco de independencia también. Y el tema de la rotación de cultivos es muy importante porque uno que a nosotros nos ordena del tiempo, nos ordena en casa igual, hay cultivos que son cultivos que se dan más en el otoño o a la salida del invierno, y hay cultivos que nosotros los manejamos sí o sí en primavera y en verano, ¿sí? Yo acá no trabajo mucho la diferencia de cultivos otoño-invierno, como hacen en el norte, en provincias como Buenos Aires, Córdoba, sino que en Santa Cruz por ahí tenemos la producción desde agosto hasta mayo, digamos, y medio que si uno no tiene cultivos bajo cobertura, por ahí la huerta ya entra en receso. Pero sí es importante saber, por ejemplo, que las acelgas son cultivos que nosotros los podemos potenciar a la salida del verano, en el otoño, o a la salida del invierno, digamos, antes de entrar en primavera. Lo mismo otros cultivos de hojas, ¿sí? Y tenemos cultivos como son por ahí los zapallos, que sí o sí son de verano. Entonces esa rotación nosotros la tenemos que ir planificando y también de manera de no tener siempre lo mismo en el mismo cantero. Porque si yo tengo siempre el mismo tipo de cultivo en el mismo cantero, voy a estar consumiendo, por ejemplo, siempre los mismos nutrientes en el suelo, ¿sí? No voy a estar ayudando a que ese suelo o de ese cantero se me vaya recuperando.
o voy a tener siempre un cultivo susceptible a la misma plaga. Entonces, año a año seguramente la incidencia de la plaga vaya a ser mayor, porque yo no estoy haciendo una rotación que corte ese ciclo de alimentación de esa plaga. Entonces, la rotación en ese sentido es importante en varios aspectos. Con el tema de los cercos. Los cercos, no hace falta que yo tenga un cerco de madera, un cerco de alambrado, ¿sí? Yo el cerco lo puedo ir diseñando de acuerdo a las posibilidades que tengo en casa y de acuerdo a los gustos también. Porque, por ejemplo, acá en la foto tenemos un cerco que está hecho con botellas recicladas, es un cerco que evita el paso de, por ejemplo, de los perros, que es una de las cosas más importantes que tenemos que evitar en la huerta. En la foto de más arriba vemos que hay una especie de cerquito que sirve de tutorado para lo que son los cultivos de habas, los cultivos de arvejas, ¿sí? Inclusive hay cultivos de calabaza, que son cultivos por ahí rastreros que uno tiene que ir tutorando y dándole forma. Entonces los cercos yo los voy a ir diseñando de acuerdo al terreno que yo tenga y a los cultivos que quiera hacer. Pero siempre tiene que primar esto, evitar el acceso de los animales y obviamente siempre todo contribuye a la protección del viento en nuestras zonas. ¿Sí? Dani, Sí, ahí habilitamos los micrófonos para los participantes, porque como somos 40 de los 170 inscriptos, o sea, por ahí es más fácil, digamos, la interacción, ¿viste? sí, Sí, sí. Así que las consultas que por ahí las estaban haciendo en el chat, que en realidad tengo dos, va una más que nada cuando hablaste de los tomates, que no, que lo pasaste, digamos, digamos, de largo al tema. Ahí Silvina consultaba si las tomateras tienen que estar solas, y después Agustín, creo que era, que dijo que, bueno, cuando estabas hablando de los sistemas de riego, cuando hablabas, digamos, de que una alternativa era el tema de los acoples, bueno, hizo ahí un, este, una aclaración de que se llaman espigas uniones de plástico para las mangueras. sí, Así que bien. bueno, para todos los participantes que quieran por ahí, pueden levantar la mano. Creo que está la opción de levantar la mano para que, digamos, también sea más ordenado, digamos, la Ustedes charla. vayan avisándome de las consultas, o bueno, el que quiera o sea, hacer una consulta, no tengo drama. Por ahí, en base a a las dos, digamos, consultas que hubo antes, en los sistemas de riego sí, vienen unos acoples que se pone la manguerita y se enrosca, ¿sí? Y del otro lado tiene, digamos, la espiga común que uno tiene que conectar a la manguera. Pero bueno, si uno no tiene la posibilidad o no consigue, el Mercado Libre se consigue sin problema, digamos, pero si uno por ahí no quiere esperar que le lleguen o lo que sea, puede usar tranquilamente los acoples comunes, siempre y cuando preveniendo esto de atar con manguera. Yo uso muchísimo, digamos, que sería la cámara de cubierta para este tipo de cosas, para evitar pérdidas en el sistema. Pero sí, vienen unos acoples que son muy lindos. Me olvidé de eso. Muchas gracias. Y con respecto a los tomates, no es que tienen que estar solos, sino que los pasé, porque lo vamos a ver bien cuando hablemos de almácigos y de trasplante, y ahí vamos a focalizar un poquito en lo que son los cultivos que se hacen bajo invernadero por ahí, o que necesitan algún tipo de protección. Así que a los tomates ya vamos a volver en un ratito. Los tomates tienen cultivos con los que van muy bien asociados. Bueno, el tema de la autoproducción de semillas a mí es una cosa que me gusta mucho y uno lo tiene que pensar ya desde el momento que planifica la huerta, ¿sí? Sobre todo esto de poder cosechar semillas de los cultivos que nosotros más consumimos. Eh, Hay cultivos que semillan muy fácil y hay cultivos que, por ejemplo, semillan cada 2 años porque tienen un ciclo de vida bianual, entonces el primer año hacen la parte vegetativa y el segundo año recién desarrollan la flor y la semilla.
son los menos, pero bueno, también existen. Si yo quiero semillas de perejil, o semillas de zanahoria, ¿sí? Tengo que contemplar eso. Pero la autoproducción de semillas a nosotros, por un lado, nos da cierta independencia a la hora de querer producir, y por otro lado, en base a la selección que podemos ir haciendo, nos va dando cada vez cultivos de mayor calidad en cuanto a lo que tiene que ver la adaptación a bajas temperaturas, la adaptación a climas por ahí más secos, ¿sí? O si estamos cerca de la costa, por ahí a suelos más salinos. Entonces, a nosotros el hecho de poder producir semillas o cosechar las semillas de las verduras que estamos produciendo, nos da ese plus de adaptabilidad, que es tan importante, ¿no? Porque después, digamos, tenemos por ahí cultivos, a mí me pasa con la espinaca. No encuentro la variedad de espinaca que no se me florezca rápido, por ejemplo. Y, y me da dolor de cabeza eso. Pero es uno de los cultivos, digamos, en los que todavía no encontré una variedad que no se me florezca rápido. Voy jugando con los tiempos de siembra, a veces la hago un año antes, a veces después, encontrándole por ahí la vuelta, pero todavía es un cultivo con el cual no me llevo bien. Pero después hay cultivos con los cuales he podido desarrollar semillas y cosechar. La selga es un cultivo que semilla muy fácil. La lechuga, bueno, si yo quiero, digamos, cosechar semilla, obviamente la lechuga no la tengo que cosechar, no la tengo que comer, porque nosotros nos comemos la lechuga antes de que florezca. Entonces, en ese sentido, uno de las semillas que quiere producir, no digo que produzcan de todas porque es muy difícil, tiene que tener, digamos, cierta planificación. Si yo quiero cosechar, por ejemplo, semillas de acelga, en mi huerta las tengo que tener, por ejemplo, lejos de la remolacha. ¿Por qué? Porque ellos son familia y entre ellas se pueden cruzar, ¿sí? Entonces, la polinización ahí, digamos, yo tengo que tratar de que estén lejitos. Eso, digamos, en cuanto a por ahí semillas que se pueden contaminar entre una y otra en la polinización. Después, por ejemplo, la lechuga es un cultivo que me semilla después de que me produce el órgano de consumo que es la hoja. Entonces, yo cuando tengo el cultivo, elijo una o dos plantas, no elijan 5 porque las plantas generan un montón de semilla, ¿sí? Pero tengo que tener una o dos plantas madres asignadas, digamos, decir, bueno, estas dos no me las voy a comer, las voy a cuidar, les voy a hacer un buen control de plagas porque se están desarrollando lindo, no le voy a sacar hojitas para la ensalada porque de esa forma le estoy sacando posibilidad de fotosintetizar a la planta, entonces posibilidad de crecer y desarrollarse más fuerte. Entonces, yo a las plantas de las cuales quiero cosechar la semilla, las tengo que tratar de tener bien y que se desarrollen lo mejor posible. Uno por lo general elige durante el periodo, ¿sí? No de antemano. Durante el periodo vos ves las plantas que están más fuertes, que se han desarrollado mejor, y esas son las que te van a servir para cosechar semillas, ¿sí? Las que tienen mejor adaptación. Y por ejemplo, cuando cosecho semillas de fruto, es ideal que la semilla madure dentro del fruto. No la saco y la dejo secar. Salvo por ahí en cultivos como el tomate, que tiene esa gelatina adentro, bueno, ahí la cosecha es distinta. Eso se puede ver, lo podemos charlar más adelante. Pero saber esto, digamos, que yo tengo cultivos que me semillan muy fácil y cultivos por ahí que tengo que esperar un poquito más. Una vez que yo cosecho la semilla, siempre es bueno, digamos, etiquetar el paquetito de semilla, de qué cultivo es, en qué año lo coseché, y eso guardarlo en un lugar que no tenga mucha temperatura, que no le dé la luz, ¿sí? Tiene que ser un lugar templado, porque a mí las semillas me van a servir, de acuerdo a las condiciones en que yo las guarde, durante 3 o 4 años por la mayoría de las semillas hortícolas, ¿sí? Después van perdiendo su vigor. Y bueno, y seguimos hablando de la planificación. Entonces, todas estas cuestiones que fuimos hablando son parte de la planificación. Por ahí pensar en qué cultivo designar, uno o dos cultivos de los cuales sí me gustaría tener semillas,
o por ahí que comemos más. En mi casa comemos mucha rúcula, entonces yo dejo florecer algunas plantas de rúcula y le cosecho la semilla y después las vuelvo a sembrar y así. No las dejo ni estacionar casi, las siembro enseguida, las dejo secar en la planta, las cosecho y ya eso lo estoy usando para otro ciclo. Entonces uno tiene que pensar de acuerdo a lo que consume, por ahí qué cultivos puede, digamos, llegar a cosechar la semilla. Pero bueno, pensar, digamos, desde cero en una huerta es pensar, ¿en qué lugar la voy a hacer? Si yo ya tengo un lugar definido, tengo que por lo menos tomarme 2 o 3 días para estudiar cómo es el movimiento de sol en ese lugar, cuáles son las áreas más sombreadas, cuáles son las áreas por ahí que están más desprotegidas del viento, ¿sí? Porque a mí eso me va a ir dando la orientación de los canteros y por ahí indicando qué cultivos voy a poner en cada lugar. Los cultivos que desarrollan, o cultivos de hojas, son cultivos que no necesitan mucho sol directo, en cambio los cultivos como el zapallito, digamos, los que generan fruto, necesitan de muchas horas de sol directo. Entonces, a mí eso me va a ir condicionando. Obviamente tengo que prever esto de dónde voy a sacar el agua, tener acceso al agua fácil. Puedo ir creando, si me hacen falta, distintos tipos de cerco que me hagan de protección, o para terminar de cerrar el terreno, ¿sí? Y tengo que empezar a trabajar el terreno, a empezar a limpiarlo, sacar las malezas, empezar, digamos, a puntear los lugares donde van a ir los canteros, y una vez que tengo todo eso, empezar a pensar en las especies. ¿Qué voy a sembrar primero? ¿Qué voy a sembrar después en cada cantero? Empezar a pensar en la rotación, y dentro de ese mismo cantero, ¿cómo voy a asociar esas plantas? Entonces, todo eso yo lo puedo ir haciendo ahora, que estamos en invierno, antes de empezar a trabajar en la huerta en sí. Tener todo eso definido, todo eso ya medianamente cerradito, para después, a mediados de agosto, calculo yo, que ya da el clima como para empezar a trabajar en la huerta, puedo empezar con el trabajo más activo afuera. Pero se me tilda. ¿Preguntas hasta acá ninguna? Ahí está. Hay una que hizo, a ver, Ana Ciar. Ana, la conozco, Ana. Ah, bueno. Súbate, Ana. Habla, habla. No sé si quiere hablar, pero la pregunta que hizo bueno, que te pidió que hablara sobre surcos contiguos a disposición de 3 bolivios. Ah, bien, bien, bien. Ahora lo vamos a mechar acá con la preparación del cantero. Y Cuando después nosotros, Noemí, pero eso lo sí, vas a ver seguramente más adelante, que se puede sembrar en esta temporada, que es lo que vas a eso comentar más. lo Sí. vamos a ver más adelante. Bien. Con respecto a la preparación del terreno, siempre es bueno delimitar, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi cantero? Yo puedo tener canteros sobre el suelo, puedo tener canteros elevados, puedo tener tachos que me hagan de canteros, ¿sí? Eso cada uno lo puede ir diseñando de acuerdo a los gustos de cada uno. Pero si yo voy a trabajar en tierra, yo lo que tengo que hacer primero es delimitar el cantero, limpiar ese terreno y realizar un punteado que se llama, ¿sí? En el punteado, lo ideal es, como dice en la figurita 5, ahí, yo voy clavando la pala y voy corriendo la tierra, ¿sí? Yo soy de la idea de que conviene no dar la vuelta entera, sino que ir aireándola, ir soltándola y aireándola. Porque si yo la doy vuelta entera, por ahí yo ya tengo algunos nutrientes, digamos, bajo tierra, y los expongo al aire, y ahí, digamos, contribuye un proceso de oxidación, digamos, y los nutrientes se me van por otro lado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, la idea es ir sacando los yuyos, los cascotes, las piedras, los vidrios, todo por ahí, el relleno que pueda tener el terreno, ir dejando la tierra, y a eso sí, empezar a trabajarlo y prepararlo para la huerta, ¿sí?
Que yo haya punteado, marcado el terreno y punteado, no quiere decir que yo ya tenga un terreno listo y preparado para la siembra. Yo a ese terreno, a ese suelo, le voy a exigir mucho una vez que tenga los cultivos ahí adentro. Entonces, lo tengo que preparar. Y también es bueno pensar en qué tipo de suelo tengo. Nosotros acá en Gregores tenemos suelos muy arcillosos. Son suelos que cuando llueve, vos terminás con un zapato así de barro, digamos. Se te va pegando el barro cuando caminás y pegás la patada y sale el socotroco de barro todo junto, digamos. Son suelos muy arcillosos, muy chicles. Cuando están mojados, son suelos bien chiclosos y pesados. Y cuando están secos, se transforman en piedra, ¿sí? Eso es un suelo arcilloso. Piensen en una raíz lidiando con un suelo así, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, suelos arenosos. Los suelos arenosos son suelos livianos, son suelos donde yo riego y el agua pasa, están constantemente secos. Si le da el suelo directo, yo lo toco y eso seguramente tenga temperatura. Entonces, pensemos en una raíz y en una planta con un suelo de esas características, ¿sí? Entonces, los suelos arenosos y los suelos arcillosos son dos extremos. Para la huerta yo tengo que tratar de lograr un intermedio, que eso lo voy a lograr con el compost, lo voy a lograr teniendo, digamos, el suelo con cobertura, lo voy a lograr si yo tengo un suelo muy arenoso, le puedo agregar un poco de arena, entonces eso lo voy a ir manejando. Ahora, ¿cómo sé yo qué tipo de suelo tengo? Bueno, acá tenemos el suelo, digamos, el intermedio es a lo que se quiere lograr. Es un suelo intermedio, nosotros le llamamos de textura franca, ¿sí? Los suelos francos tienen, digamos, son suelos donde uno los agarra, los aprieta y no se quedan tipo chicles, sino que tiran a desmenuzarse, porque tienen algo de textura arenosa, ¿sí? Una textura fina. Entonces, ¿cómo sé yo qué tipo de suelo tengo? Esto es lo de la arcilla que ya lo dije, me anticipé. Yo para saber qué tipo de suelo tengo que hacer una prueba que se llama prueba de puño, que la vamos a ver más adelante. Pero ¿de qué manera lo puedo mejorar? Siempre con compost. Entonces, el tema del compost es muy importante, ¿sí? El compost a mí me va a dar nutrientes para la planta, me va a dar soporte y estructura para el suelo, lo que quiere decir es que me va a ir acomodando esas partículas de suelo, porque el compost va a ayudar a que esas partículas se acomoden, y me va a ir generando distintos canales dentro del suelo, donde va a correr el oxígeno, va a correr el agua, y las plantas, digamos, y las raíces se van a desarrollar mucho mejor. Entonces, sí o sí es imprescindible trabajar con compost. Si yo no le agarro la mano a la compostera, bueno, cada tanto debería conseguir un poco de abono en alguna chacra o ir a algún vivero y buscar un poco de compost puro y eso ir incorporándoselo, ¿sí? Porque realmente el compost hace la diferencia. También otra cosa importante es el lombricompuesto, que es un proceso que va un poco más allá del compost, es con lombrices. Y la otra opción que tenemos es ir metiéndole a los canteros abono verde, por ejemplo, el corte del césped, ¿sí? Yo lo voy incorporando y ese mismo césped verde, adentro del cantero, en la misma tierra, se va a ir descomponiendo y liberando los nutrientes que tiene que liberar. Es un abono, digamos, de liberación lenta, que se llama. El proceso de descomposición lo hace ahí mismo en el cantero de la huerta. Bueno, acá bueno, hablamos de las propiedades del compost, que ya medianamente lo dije. Optimiza toda la parte de propiedades biológicas, drenaje del agua. Bueno, otra cuestión es que reducimos muchísimo los residuos domiciliarios, ¿sí? Más o menos se dice que una persona por hogar está creando, vamos a decir, está dejando más o menos 1 kilo de residuo, ¿sí? Por día, y de eso entre el 40 y el 60% puede llegar a ser orgánico, así que imagínense si nosotros no podemos contribuir con lo que es el reciclado de nutrientes y el cuidado ambiental, si cada uno tiene una huerta en casa y hace compost. Entonces, bueno, el compost es muy importante
y es hoy por hoy el mejor amigo que tenemos los huerteros, digamos, para tener una huerta en condiciones. Entonces, en el compost, por ahí es importante saber quién hace la transformación de esos residuos orgánicos, quién los transforma a abono o a tierra, ¿sí? Lo hacen unos microorganismos que por lo general son los microorganismos que tenemos en el suelo. Entonces, cuando yo empiezo a elaborar un compost, siempre le tengo que echar un poco de tierra, de abajo de alguna cortina de árbol, de algún arbusto, ¿sí? Alguna tierra que ustedes detecten en la casa que tiene, digamos, esta cuestión rica o de materia orgánica. No una tierra que está descampada, pelada, que le da el sol todo el día, el viento todo el día, no. Esa tierra seguramente no tenga muchos microorganismos. Entonces voy a buscar, para iniciar mi compost, tierra de abajo de algunos canteros, que esté al resguardo, que se vea más húmeda, ¿sí? Esa es la tierra que a mí me va a llevar los microorganismos al compost. Entonces, es la tierra con la que empiezo a trabajar y a preparar el compost. Entonces, cuando yo quiero hacer un compost, puedo recolectar dentro de mi casa las cáscaras de fruta, los restos de té, yerba, café, el hueso, pero si es molido, no un hueso, digamos, de asado con restos de carne, eso no, ¿sí? Después, bueno, pasto seco, papeles sin tinta, pedazos de cartón, los rollitos de cartón de la servilleta, los rollitos del papel higiénico, hojas, después todo lo que tiene que ver con bosta de caballo, vaca, conejo, no lo de los animales domésticos, ¿sí? Porque eso traen parásitos y otras cuestiones. ¿Qué no puedo poner? Como dijimos, no vidrios, no carnes, no huesos enteros, ningún resto de ensalada ya preparada, no vinagre, no aceite, no sal, ¿sí? No harinas, no restos de fideos, todo eso no va al compost. Eso va al tacho de basura. ¿Sí? En el compost van las cáscaras, va, no sé, el, el culito de la zanahoria que corté, van todas esas cosas. El resto no. Me voy a detener un poco en esto. ¿Qué hago yo para armar un compost? Tengo este tacho en la cocina, ya lo llené, ¿sí? Con restos vegetales. Voy a ir al patio, si tengo el compost lo puedo hacer en un pozo que haya hecho en el patio, lo puedo hacer en un cajón, lo puedo hacer en un tacho de 20 litros, todo depende de la capacidad que tenga la familia de la recolección de residuo orgánico. Si yo recolecto mucho residuo orgánico, es mejor tener un compost un poquito más grande, ¿sí? Entonces, cuando yo ya tengo restos orgánicos, eso, para iniciar el compost, lo voy a mezclar con la tierra negra o con la tierra con microorganismos que yo junté, y a eso le tengo que anexar. Si no tengo mucho papel o pasto seco en lo que yo junté, le tengo que anexar más hojas secas, ¿sí? Tenemos que hacer un equilibrio entre lo seco y lo húmedo. Y eso ya lo dejo reposar una semanita seguro. Cuando empieza a trabajar el compost, yo empiezo a tener el proceso de descomposición y los microorganismos empiezan a trabajar cuando yo tengo más o menos una pila de unos 40 centímetros. Ahí adentro empieza a trabajar mi compost, ¿sí? El proceso de descomposición. Más o menos con 40 centímetros se estima que yo lo puedo estar aislando de las condiciones ambientales externas. Entonces, la temperatura interior va a ser más o menos estable para que esos microorganismos empiecen a trabajar. Después yo le puedo ir agregando cada vez más, y revolviéndolo, ¿sí? Pero va a llegar un punto donde yo ese compost lo tengo que dejar tranquilo, y lo único que voy a hacer es no agregarle residuos, sino que tengo que ir mezclándolo y aireándolo, porque eso genera temperatura muy, muy alta. Entonces, para evitar que los microorganismos se mueran, yo los tengo que remover y oxigenar, y es un proceso que lleva como 6 meses. Entonces, yo, por ejemplo, yo me manejo con 2 composteras, no con una. Cuando ya llené una, dejo que haga su proceso, y mientras tanto voy preparando la otra. Entonces yo puedo tener 2 o 3 composteras medianas o chiquitas, e ir dejando que hagan ese proceso en tándem. Pero bueno, el compost es un mundo gigantesco, que ya han hecho de Caleta algunas capacitaciones, seguramente las van a volver a retomar, y la verdad que es un tema que Dani, apasiona, por lo menos a mí. Seguimos con la huerta. Dani, Bien. Sí,
Bueno, mira, tenemos dos consultas hasta ahora y Pipa Locutor está levantando la mano. Así que te digo primero la pregunta y después sigue Pipa, ¿sí? Dale. Acá Olga pregunta, ¿cada cuánto se abona una planta en el proceso de crecimiento hasta recolectar su fruto? Bueno, la consulta de Adriana Britos creo que ya está respondida con lo que estuviste diciendo recién, por el tema de cuáles son los residuos orgánicos no recomendables para el compost, ¿no? Y después hay Sí. otra pregunta que dice, la aplicación, viste que vos mencionaste que puede ser uno de, digamos, uno de los ingredientes, por decirlo así, para la compostera, puede ser la aplicación del césped. Entonces, esta persona pregunta, ¿la aplicación del césped verde al levantar temperatura no genera problemas? Supongo que en el... Bien, voy primero, ¿cada cuánto abonamos? Sí, Depende muchísimo del tipo de cultivo. Por ejemplo, si yo tengo una planta de tomate, el tomate piensen que es un cultivo que primero desarrolla toda la estructura verde, florece y después genera fruto. O sea, es muy exigente el nutriente. Entonces yo al tomate lo puedo estar abonando con una palita jardinera una vez a la semana, que no va a pasar nada. Después hay plantas, por ejemplo, como la lechuga, que la lechuga en realidad es un cultivo corto, no necesitamos que florezca ni que desarrolle frutos, entonces la exigencia de nutrientes de ese cultivo es muy diferente. Entonces yo a los cultivos por ahí de hoja los podés estar abonando una vez cada 15 días, ¿sí? Es más tranquilo. Igual uno después se va haciendo al ojo, digamos, no hay una receta específica. Digamos. Pero por ahí si uno se pasa, la planta se empieza a quemar. Entonces, siempre es importante esto de que cuando yo aplico compost, asegurarme que el compost esté maduro. ¿Qué quiere decir? Que tenga color negro, que yo lo huela y huela a tierra húmeda, olor a tierra de bosque, ¿sí? Que casi no pueda, si yo veo unas cascaritas de huevo, bueno, no pasa nada, un tronquito de yerba, digamos, pero que yo casi no pueda identificar qué residuos hay ahí, ¿sí? Entonces, un compost maduro tiene esas características. Y con respecto a la aplicación del césped, sí, yo tengo que lograr ese equilibrio entre lo húmedo y lo seco. Entonces, si yo voy a agregar césped, ¿sí? Le tengo que agregar también algo seco a la compostera, más si yo agrego una bolsa de todo el césped que corté de la casa, digamos. En ese sentido, por ejemplo, tengo una cuñada que hace compost y es muy metódica. ¿Ella qué hace? Ella cuando va a cortar el césped, tiene unas hojas, unas bolsas de hoja que siempre recolecta, entonces tira las hojas, entonces va triturando las hojas y cortando el césped todo junto. Y eso ella lo mete a la compostera. Digamos, encontró esa solución rápida para, digamos, lograr ese equilibrio, por ejemplo. Pero uno claro. sí lo tiene que ir manejando. El tema del césped genera muchísimo aporte de nitrógeno de golpe y eso genera un boom de descomposición rápida y temperatura. Entonces, si yo no tengo mucho material marrón para meterle a la compostera o material seco, tengo que revolverlo todos los días durante los primeros 5 o 6 días que metí el césped. Eso es Y a importante. eso hay que regarlo, viste que por ahí, y con el tema del agua, o no es, digamos, no es necesario. El tema de la humedad y el microorganismo necesita humedad para trabajar. Entonces, yo tengo que poder agarrar el compost y, digamos, prensarlo y que tenga una humedad. Ahora, no que me gotee chorreada, Claro. digamos. Pero Bueno, acá viste el que te hizo la consulta del césped aclara que la sí. pregunta era porque lo que mencionó como abono verde directo sobre las plantas y no la Sobre las compostera. plantas. El tema está en la cantidad. Si yo voy a hacer abono verde directo en un cantero de huerta, no puedo poner mucho, tapar todo el cantero e incorporar eso, digamos. Entonces uno incorpora cerca de las plantas como pequeños, ¿cómo decir? Núcleos, digamos, de aporte de abono verde. Distinto es si yo digo, bueno, voy a hacer un abono verde en esta temporada, en este cantero. Entonces incorporo todas las plantas de ese cantero y lo dejo descansar. Eso es otra cosa. Pero si yo tengo plantas en pie, ¿sí?
y le voy a hacer incorporar materia verde al cantero mientras tengo cultivo, tiene que ser muy poca la incorporación. Claro. ¿Se entiende Bueno, la diferencia? sí, sí. Ahora le damos la palabra a Pipa, ¿te parece, Dani? Sí. Sí, no entiendo. Podés habilitar tu micrófono si tenés micrófono, ¿eh? Ya le saqué la Ahora sí. configuración. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, soy Pipa, ¿no? De acá de la ciudad de Picotunca. Son tres dudas que me agarró del compo primera que nada mente, del compost, que esa duda me agarró porque la vez pasada estuvimos haciendo compo en la escuela épica nocturna Sí. y lo que es el compost se lleva todo lo que son secos, verduras sin vinagre, etcétera, todo eso, pero no se le mete gusano o algo así, ¿se le mete gusano o no? O en caso del compost no se le mete gusano, sinceramente. No, vos el compost, digamos, lo manejás sin ningún otro tipo de fauna, vamos a decir, ¿sí? Del suelo. Trabajan los microorganismos del suelo, los hongos y las bacterias que existen en el suelo. Esos son los que descomponen. Lo que podés hacer después es agregarle lombrices cuando ya el compost está maduro, ¿sí? Pero no antes, porque ¿qué pasa? El compost levanta temperatura y eso y todo eso va dañando las lombrices. Entonces, yo si quiero tener lombrices, las puedo tener aparte e ir metiéndole compost maduro para que después esas lombrices el compost lo transformen en lombricompuesto. Esa es una buena opción. Y si no, en la última etapa del compost, cuando ya la temperatura es más estable, ahí le puedo agregar lombrices, no antes. Porque Hay, si hay no, que, perdón, hay que dejarla un tiempo que repose el proceso del compo, un largo tiempo tiene su proceso porque la escuela que tardamos un año para que crezca el pinche compost, aunque no le metimos mucha onda. Y bueno, la otra duda que me agarró del sol, hay que estudiar muy bien el sol ¿cómo se llama? No me sé la palabra, a ver si me da una mano, no me sé la palabra, las plantas. para la ubicación de las plantas, sí. El tema de cuánto tiempo el compost, si vos le metés onda, digamos, al compost y lo trabajás en la estación, en 6 meses lo podés lograr. Pero yo te diría, en los primeros 4 meses, no le pongas lombrices. Después, cuando ya lo tenés más reposando, en los últimos 2 meses, le podés incorporar lombrices, si querés. Pero en los últimos, cuando ya dejaste de meterle residuos, cuando ya el compost, lo único que te queda es regarlo y mezclarlo y nada más. En los últimos 2 meses, ahí puede tener lombrices. En los anteriores, es para que la lombriz lo pase mal, digamos. Lo más seguro es que migren y se vayan. Y después el tema del sol, sí. Acá vemos, por ejemplo, en este, en, en este antes y después de lo que es la huerta. ¿Esto es ahí en el INTA, Claudia? Sí, ese es, digamos, el patio de la oficina, en donde Paula, digamos, ahí comentaba que en la primera foto se ve un suelo muerto, sin vida, no tenía nada, y entonces como ella lo fue mejorando, digamos, al suelo hasta que, bueno, después, bueno, no sé si sigue otra foto, pero bueno, ya hoy tenemos de todo, ¿viste? Pero esa era la idea en la visualización de estas imágenes. Claro, mira, acá en la 1 tenemos el suelo totalmente pelado, que acá uno puede, digamos, ir haciendo el estudio de cuáles son las áreas más sombreadas o dónde pega, si hay alguna zona donde pega el sol todo el día, puede ir diseñando, digamos, en qué lugar tener cada cosa. Acá en la foto número 2 se ve, por ejemplo, acá un microtúnel al fondo, ¿sí? Los microtúneles son buenos porque es una opción que nosotros tenemos para algunos cultivos, digamos, repararlos de lo que es la humedad, digamos, de lo que es el viento, de lo que son las bajas temperaturas. Entonces podemos anticipar capaz la floración en las frutillas con los microtúneles y hacer ese tipo de manejo. Y acá tenemos maíz, en esta foto, Sí, que el maíz es un cultivo que, bueno, acá en Gregores, donde yo vivo, se da muy poco, porque no llegan a llenar los granos. Algunos años sí, otros años no.
Pero lo que tiene el maíz es que te deja mucho rastrojo en superficie. Y es un cultivo que yo lo puedo incorporar al suelo y utilizar de abono verde también. Es un cultivo que lo puedo usar como reparador, ¿sí? Es una gramínea. Y en la siguiente foto ya vemos por ahí unos canteros con unas asociaciones más diseñadas, más pensadas, entonces, y un suelo con muchísima más cobertura, nada que ver la foto 1 con la foto 3, digamos, cómo se ha ido recuperando. Siempre Bien. es bueno, por ejemplo, en los bordes, tratar de tener aromáticas o flores, ¿sí? Esa es alguna por ahí, si yo le quisiera sumar algo a la foto 3, haría eso, por ejemplo. En los bordes de los canteros, el hecho de poner aromáticas o poner flores para atracción de polinizadores, para que me ahuyenten algunas plagas. La verdad que es un cambio muy lindo el que han hecho acá. Dani, Sí, 2 consultas más para lo del tema del compost y seguimos. dale. Dicen, como material seco se le puede poner cartón y después, si tiro cáscaras de papa, salen plantas en mis composteras. En ese caso no las dejo crecer, ¿no? ¿Las tengo que ir mezclando? Sí, sí a las dos cosas. Como material seco puedo usar cartón. Ahora, si yo uso cajas de cartón y lo tengo que triturar, porque ese cartón tarda muchísimo en descomponerse. Cuanto más chicas son las partículas que yo meto al compost, más rápido se va a hacer. Ahora, si yo meto una caja al compost entera, va a estar 7, 8 meses hasta que, digamos, se empieza a desintegrar bien. En cambio, si yo esa caja la meto trozadita, en 2 meses ya no la veo más, digamos. Entonces, y siempre todo lo que es papel, obviamente, sin sacarle el Sintex, sacarle las etiquetas, todas esas cosas, digamos, se sacan porque eso no se desintegra. Si yo tiro las cáscaras de banana, yo después cuando coseche el compost voy a tener las etiquetitas. Lo mismo pasa con las etiquetas de la cáscara que viene en la manzana, digamos. Esas etiquetas no se desintegran, digamos. Entonces, todo lo que es sintético lo tengo que tratar de sacar. Y si no, lo saco cuando cosecho, pero sepa que voy generando mugre dentro del compost. Y después el tema de las cáscaras de papa, sí, brotan papas, porque en la cáscara está la yema, ¿sí? El ojo, que es lo que a mí me genera los nuevos brotes en la papa. Entonces, y si yo estoy tirando la yema a un lugar donde tiene temperatura, tiene humedad y tiene nutrientes, y la papa va a crecer. Entonces yo tengo ahí dos opciones, que queda a título personal. O dejo crecer la papa y cosecho la papa, que se nutra con el compost, o la liquido, apenas empieza a brotar, digamos. Yo no dejo crecer nada, porque a mí me interesa aprovechar el compost, pero después conozco gente que cosecha papas dentro del compost. No le molesta, cosechan papincitos, digamos. Entonces eso es a título personal de cada uno, la elección. Pero sí, la papa va a brotar. Bien, acá tenemos una fotito más cerca de lo que es el cantero ahí de la huerta demostrativa del INTA. Tenemos cultivos de cebolla ahí. Repollo no lo alcanzo a ver. Acá, mirá. A ver si ven el mouse. Ahí se ve. Acá hay un repollo, acá hay otro repollo. Están chiquititos todavía los repollos. Pero bueno, se ven los plantines de repollo. Acá tenemos otra línea de plantines también que vienen creciendo. Entonces acá están jugando mucho con las asociaciones entre los cultivos que son ahuyentadores de plagas, por ejemplo. Bien, tipos de huerta en espacios reducidos. Nosotros podemos, en cualquier patio, tener una huerta, ¿sí? Entonces, no hace falta que sean huertas grandes, no hace falta tener 1 hectárea de tierra, no hace falta un patio de 30 metros cuadrados, ¿sí? Yo puedo tener una huerta en la superficie que yo tenga, planificando siempre y viendo cuál es la opción que mejor se adapta a lo que yo tengo, ¿sí? Acá tenemos una huerta en terraza, que está toda hecha con cajones, tenemos una huerta vertical, que está hecho con botellas, ¿sí? Y acá tenemos huertas, digamos, tenemos cultivos en tachos. Entonces, es pensar en el cultivo que puedo tener en cada recipiente en este caso. Por ejemplo, si yo tengo botellas, y yo no puedo poner un tomate en una botella,
en una botella de gaseosa, ¿sí? Porque el tomate necesita mucho volumen de tierra para desarrollarse. Pero en una botella gaseosa sí puedo tener una planta de orégano, puedo tener cibulet, puedo tener lechuga, puedo tener rúcula, ¿sí? Puedo tener una planta o dos plantas de frutilla por botella. Entonces, eso lo voy planificando de acuerdo a los envases que yo tenga. Ahora, si quiero plantas de tomate, y lo más seguro es que necesite buscar tachos de 20 litros. Porque el tomate necesita mucha tierra. Lo mismo los zapallos, lo mismo el pepino, ¿sí? Piensen que las plantas que generan fruto, por lo general, son las plantas que más demandan en cuanto a volumen. Acá tenemos canteros en el suelo. Tenemos, por ejemplo, plantas de lechuga, tenemos plantas en cajones, en macetitas. Acá vemos una aromática en un recipiente que parece ser un bidón de agua, ¿sí? Esa es una buena opción para las aromáticas. Las aromáticas son plantas que se reproducen muy fácil y que van copando espacio. Entonces las aromáticas siempre es buena opción tenerlas en recipientes, para que no vayan copando espacio y no me vayan por ahí compitiendo con con cultivos dentro del cantero. Así que esa es una buena opción. Bien, después, planificación. Nosotros en el sur, ¿sí? Comparado con el norte, tenemos temperaturas mucho más frías, tenemos horas de luces que son distintas, ¿sí? Y no tenemos esta diferenciación, digamos, de huertas de otoño y de verano como tienen en el norte. En el norte ellos tienen especies que se hacen en verano y especies que se hacen en invierno, al aire libre. Algunos usan invernáculo igual, pero se dan todos los cultivos al aire libre porque llegan a temperatura de 35 grados. Entonces el tomate, el pimiento lo pueden tener al aire libre también. Y por ejemplo en invierno hacen brócoli, repollo, ¿sí? Los cultivos más de invierno. Nosotros en el sur tenemos que manejar otro calendario por las características que tenemos nosotros. Por ejemplo, nosotros cultivos como el tomate, como el pimiento, la berenjena, el pepino, el melón, algunos zapallitos, por ejemplo como el zucchini. El zapallito verde, si no hay heladas, lo puedo hacer afuera, se da bien. Pero hay otros que sí o sí necesitan invernáculo. Todo lo que nombré se tiene que hacer bajo cobertura, porque si no, no llega a desarrollarse bien. Puedo tener un tomate afuera que me genere 1 o 2 tomates, pero no es la idea. Por ahí si uno le mete trabajo, le mete plata, digamos. Entonces, la idea es realmente que los cultivos rindan lo que tienen que rendir. Y después tenemos cultivos de hoja que se adaptan tanto adentro de, o sea, bajo cubierta o al aire libre, como pueden ser la lechuga, la rúcula, la remolacha es de raíz, perdón, la selga, ¿sí? Y después tenemos cultivos que los empezamos chiquititos, bajo cobertura, y los terminamos llevando al aire libre. Ese es el caso, por ejemplo, del repollo, el brócoli, ¿sí? El coliflor, en distintos cultivos. Entonces, nosotros acá en el sur nos manejamos distinto. Para esto, acá vamos a hacer la publicidad. El INTA tiene un planificador de huerta muy, muy bonito, digamos. Este es a nivel país, ¿sí? No lo tiene diferenciado en producción en zona norte del país y en zona sur. Después, digamos, Carla La Rosa hizo uno más específico, digamos. Tomó Sí, cosas de acá y las adaptó. Claro, el planificador de la zona sur lo entregamos cuando se hizo la entrega de semillas. Ah, bien. Que tenemos bien. disponible en la oficina, así que para los que están en Caleta. Eso está bueno, porque acá ustedes ven el tipo de cultivo que es, a qué distancia lo tienen que poner entre plantas, más o menos cuánto tarda ese cultivo en desarrollarse, con qué otro cultivo lo pueden asociar, qué cultivo pueden poner después de ese, digamos. Sirve muchísimo para ordenar el trabajo, ¿sí? Qué cuidados específicos tienen que tener y cuándo pueden estar haciendo la cosecha. Entonces sirve muchísimo el planificador de huerta. Tienen este y después existen planificadores o calendarios de siembra, digamos,
En internet hay un montón también. Pero bueno, siempre tratando de buscar cosas que sean adecuadas acá, a Patagonia Sur. Acá, por ejemplo, tenemos, sí. Acá Marcia pregunta, en esta época de frío y escarcha, ¿qué puedo cultivar en un invernadero? En esta época de frío y escarcha, nosotros lo que es, fines de julio, principio de agosto, ¿sí? Empezamos a trabajar, esta me la voy a saltar, empezamos a trabajar con lo que son siembras indirectas, ¿sí? La preparación de los almácigos que se llaman. Nosotros hay cultivos que tardan muchísimos meses en desarrollarse y para que realmente cumplan con su ciclo los tenemos que empezar antes. Entonces los empezamos adentro de la casa o en el invernadero si realmente está bien reparado de las heladas, tengo buenas temperaturas, los puedo empezar a hacer. Los almácigos para que la planta germine necesita temperatura. Hoy, con las temperaturas que tenemos, en cualquier invernáculo, seguramente a la noche tengamos temperaturas bajo cero o rondando los ceros. Digamos, durante el día, capaz que si yo afuera tengo 8 grados y adentro del invernáculo seguro voy a tener 15 si hay solcito. Digamos. O sea, dentro del invernáculo yo puedo ir haciendo los almácigos, pero sabiendo esto de que a la noche, capaz que digamos, tenga que cuidar el tema de la temperatura. Entonces, ¿qué plantas tengo que hacer en almácigo? Puedo hacer, por ejemplo, todo lo que es tomate, pepino, pimiento, repollo, brócoli, coliflor, berenjena. Puedo hacer, si quiero, almácigos también de lechuga para adelantar, para después, para, no sé, en principio de septiembre, en vez de estar sembrando la semilla en el canterito, ya tener el plantín para trasplantar, ¿sí? Los almácigos nos sirven para varias cosas, nos sirven para adelantar ciclos de producción, nos sirven para asegurar ciclos de producción de algunas especies. Porque, por ejemplo, yo digo el repollo, que es un cultivo de invierno, en teoría, nosotros lo empezamos a hacer en almácigo en agosto y lo trasplantamos en octubre, noviembre, al aire libre. Entonces, esa primera parte de desarrollo, lo que nosotros hacemos con el almácigo es darle un empujón. ¿Sí? Porque si no, si yo quiero generar el plantincito al aire libre o la siembra directa en septiembre, no me llega a formar después la cabeza del repollo en febrero o marzo. Eso pasa con muchos cultivos acá. Entonces nosotros adelantamos la primera etapa del cultivo, que es la parte de germinación y desarrollo de la plántula, la hacemos en almácigo, y después ya llevamos un plantín bien crecido a la tierra, digamos, con las condiciones que tiene que tener para que no sufra, más vale. Entonces, eso lo hacemos fines de julio, si tenemos buena temperatura, y agosto, los almácigos. Las siembras directas, nosotros para que cualquier semilla germine, ¿qué necesitamos? Humedad, aire y temperatura. Y algunas semillas necesitan luz, ¿sí? Pero bueno, la temperatura, cuando yo trabajo en siembra directa, ¿qué quiere decir siembra directa? Yo voy a sembrar la semilla en el mismo lugar que voy a cosechar, ¿sí? Entonces, la siembra directa es en el suelo, o bueno, en la maceta. Pero ese suelo donde yo siembro la semilla tiene que tener una temperatura para que la semilla germine. Si yo hago una siembra directa ahora a principios de agosto, no me va a germinar hasta fines de septiembre, principio de octubre seguramente. Entonces, ¿para qué la voy a hacer ahora? Esa semilla capaz que, no sé, si la tengo en una maceta, llovió, se escarchó, se muere la semilla. Entonces, las siembras directas nosotros las empezamos a pensar cuando el suelo ya tiene temperatura para que la planta germine, ¿sí? Entonces, las siembras directas yo las empiezo a pensar para fines de septiembre, si el año está bueno, o agosto. Digo agosto, escúchame, octubre, ¿sí? Octubre, inclusive acá, por ejemplo, en Gregores tenemos la escuela agropecuaria. La escuela agropecuaria siembra cuadros grandes de hortaliza, entonces algunas siembras directas incluso las hacen en noviembre. Se asegura que realmente haya temperatura en el suelo para sembrar. Entonces, depende mucho del año. Lo que tiene, bueno, la agronomía en general es que hay muchas cosas que dependen.
Depende de la temperatura, depende del sol, depende del invierno, si fue fuerte, no fue fuerte. Sí, con la huerta en casa hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no. Si yo tengo, digamos, huerta en tierra, en cuadro, y bueno, depende de cómo ha venido el año, yo voy a poder sembrar antes o después la siembra directa, ¿sí? Pero más o menos esas son las fechas. Las técnicas de siembra directa, bueno, son manuales. Yo las puedo hacer, digamos, a chorrillo, que se llama, entonces abro un surquito, voy depositando la semilla, ¿sí? Eso se hace con semillas que son chiquititas, como la semilla de rúcula, la semilla de zanahoria, la semilla de rabanito, la semilla de lechuga. O puedo hacer una siembra directa al voleo, que es manual, que es como cuando siembro césped, eso es al voleo. O puedo hacer una siembra que se llama golpe por golpe, que acá no está, pero yo, por ejemplo, sé que la selga más o menos le tengo que dar 20 centímetros entre planta y planta. Entonces pongo una semillita acá, o dos, porque el frutito de la selga tiene varias semillas adentro. Entonces, máximo 2 frutitos. Pongo acá, a los 20 centímetros otra, a los 20 centímetros otra, ¿sí? Es una siembra directa, que se llama, pero es golpe a golpe. Yo voy dejando la distancia de la planta. Cuando hago la siembra al chorrillo, a veces después, si me germinan muchas y me salen muchas, tengo que empezar a ralear, ¿sí? La técnica de raleo. ¿Qué quiere decir? Sacar algunas e ir dejando otras para que esas que voy dejando se terminen de desarrollar bien. Porque la planta, si no, empieza a competir por el espacio del suelo, por la luz, por el recurso agua, por los nutrientes. Entonces no me sirve tener muchas plantas de lechuga mal desarrolladas. Yo prefiero tener, dentro de lo que tengo, me aseguro de dejar algunas y que se desarrollen bien, como corresponde. Y después, bueno, ¿qué semillas siembro de manera directa? Las plantas que son más rústicas, ¿sí? Por lo general, en siembra directa usamos las semillas que son más grandes, que tienen mayor facilidad de manejo y que tienen más acumulación, digamos, y condiciones de reserva. ¿Qué especies de hoja? Bueno, son las especies de hoja, zapallo, las legumbres, el haba, la arveja, ¿sí? Después las raíces, bueno, zanahoria, remolacha, los tubérculos, la papa, yo en la papa planto directamente la papa, el diente de ajo, ¿sí? Todo eso son siembras directas. ¿Y a qué profundidad? Hay una regla general que dice que yo lo tengo que sembrar 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Entonces, si yo tengo una haba que es así, esta es mi profundidad de siembra, ¿sí? Del haba, más o menos. Ahora, si yo tengo una semillita de rabanito que es así, esta es mi profundidad de siembra, ¿sí? 2 o 3 veces el tamaño de la semilla. Bien. Si van surgiendo dudas, me van interrumpiendo. ¿Sí? El tema de la siembra indirecta o siembra en almácigos. Dijimos que la podemos hacer como alternativa a la siembra directa para acelerar cultivos. Por ejemplo, el tema de las hortalizas de hoja. Yo las puedo hacer en almácigos, generar el plantín y después trasplantarlo. Y después, por ejemplo, hay algunas especies, por ejemplo, como la remolacha o algunos zapallitos, que si yo las hago en almácigo, tengo que ser muy cuidadosa a la hora de trasplantar, porque sufren mucho el trasplante, ¿sí? Pero después hay especies como, bueno, ya dijimos, tomate, repollo, brócoli, coliflor, que las puedo sembrar en almácigo. El almácigo yo lo hago, digamos, para las semillas que necesitan más temperatura para germinar, que son por lo general las semillas que generan fruto, o que nosotros consumimos los frutos, tomate, pimiento, pepino, ¿sí? Esas semillas germinan con temperaturas de arriba de los 20 grados. Entonces yo las hago en almácigo, en bandejitas, y les voy cuidando el tema de la temperatura y la humedad. La semilla la puedo, por ejemplo, en este caso de las bandejas, yo puedo poner una semillita por bandeja o puedo poner 2 semillitas por bandeja, no más, porque después tengo que estar seleccionando. Y después tengo alternativas. Si no tengo bandejas, puedo trabajar con botellas plásticas, con tachos, con cajones, envases de yogur, ¿sí?
hay un montón de alternativas para trabajar los almácigos. Acá miren, todos estos son almácigos. Se utiliza muchísimo el cartoncito también de los rollitos de papel higiénico, porque eso, por ejemplo, es biodegradable, lo mismo que la cáscara de huevo, ¿sí? O el maple de huevo en sí. Esas cosas son biodegradables, entonces yo después no tengo que sacar la planta, yo directamente lo entierro con la planta juntita. Y la planta sufre menos el estrés. Lo que tienen los envases de cartón es que me absorben mucha humedad. Entonces, si yo tengo un almácigo en plástico, tengo que regar menos que si tengo un almácigo en cartón. En cartón tengo que regar más porque el cartón absorbe la humedad y además se seca más rápido. Entonces, esos manejos los tengo que ir haciendo. Lo ven acá en la primera foto, tengo hortaliza de hoja, eso ya puede ir a trasplante, digamos. Y lo vamos manejando. Acá tenemos opciones de cultivos, digamos, de huertas que se llaman huertas más verticales, todas en botella. Entonces yo lo puedo trabajar tipo almácigo y después lo saco al aire libre, no lo trasplanto. ¿Sí? Para que se vaya desarrollando. Eso siempre con hortalizas de hoja, puedo tener alguna aromática, cebolla de verdeo, ¿sí? Por el tipo de botella, el tamaño, no otro tipo de cultivo. Dani, acá Sí. consultan, Claudia dice que los almácigos, ¿qué condiciones de luz y temperatura son adecuados para ir armándolos? Por ejemplo, ¿lo puedo dejar en la ventana de mi casa? Y después otra pregunta sobre almácigos es que sí o sí tenés que tener la bandeja de abajo, de agua abajo. Bien. Las condiciones de luz y temperatura son más o menos, digamos, la planta no necesita luz, la mayoría de las plantas no necesitan luz hasta que germinan, ¿sí? Entonces yo puedo tener la bandeja, al principio es más importante la temperatura que la luz. Yo puedo hacer el almácigo dentro de mi casa, puedo tenerlo unos 3 días tapadito en algún lugar abrigado, digamos, donde más o menos me asegure unos 20 grados de calor. Si la semilla es una semilla buena, o sea, si yo compro una semilla, siempre cuando compran la semilla tienen que fijarse que viene un dato que se llama poder germinativo, ¿sí? Eso a ustedes les va a decir, digamos, la cantidad de semillas que germinan y si tiene buena germinación o no. Por lo general, cuando compran semillas, tienen que fijarse la fecha de vencimiento, porque muchos, digamos, quedan paquetes abandonados ahí, uno compra semilla vencida, y al final piensa que es uno el que hace mal el trabajo, y en realidad es que la semilla ya estaba vieja. Y después otra es, digamos, si yo compro un paquete que está en fecha, me fijo en el poder germinativo. El poder germinativo siempre tiene que ser del 96, 98%, eso me va a asegurar a mí que si yo pongo 10 semillas a germinar, 9 germinan, digamos. Entonces es importante, digamos, conocer por ahí esos datos si uno va a comprar semillas. Después, si uno tiene semillas guardadas, bueno, sepan que de acuerdo a las condiciones en las que lo hayan guardado y los años que tenga la semilla, va a germinar más rápido o menos rápido. Entonces, si yo preparo la bandeja y la dejo en un lugar abrigado y oscuro, bueno, capaz que no tengo germinado a los 3 días todo, porque depende de la calidad de esa semilla. Y si no, la otra es dejarla siempre, digamos, cerquita de la ventana, pero a la noche tomar el recaudo, porque la ventana, el vidrio enfría, y a la noche taparlo, ponerle algo encima, alguna capa que evite ese enfriamiento, ¿sí? Y después no me acuerdo qué más. Eso en cuanto a... Después decía que si era necesario tener la bandeja de agua abajo. No, no es necesario. Si es necesario, digamos, el almacén no tiene que estar húmedo 100% todo el día, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio entre la humedad y el aire que pueda recibir esa plántula que va germinando y creciendo. Pero tenemos que evitar que se seque. Entonces, no hace falta que tenga la bandeja de agua, digamos, todo el día, pero sí es importante el hecho, por ejemplo, de pulverizarla, si yo no tengo la bandeja abajo, ese tipo de cosas. Ir manejando eso. Después Olga dice, estoy viendo en el almácigo de cajón, ¿está forrado con plástico, puede ser? ¿Cuánto tarda en germinar aproximadamente?
Los almácigos en cajón, ¿sí? Se forran con plástico, una para no tener que sellar el cajón. Yo le puedo poner cartón, igual en vez de plástico, sabiendo que el cartón me va a ir absorbiendo un poco la humedad, ¿sí? Pero el plástico es para retener el sustrato, la tierra que yo le pongo, y para contener la humedad, ¿sí? Para eso lo forramos. El plástico tiene que estar agujereado, tiene que dejar salir la humedad. Si yo le pongo cartón, no hace falta que lo agujeree porque el cartón absorbe, ¿sí? Y bueno, en los cajones, más o menos, uno llena unos 10 centímetros de tierra, ¿sí? Eso alcanza para un almácigo. Distinto es si yo voy a cosechar en cajón, le tengo que llenar hasta el tope la tierra. Pero con 10 centímetros para un almácigo alcanza. ¿Y cuánto tarda? Y depende si el cajón lo vas a tener adentro, con temperatura, si lo vas a tener afuera, si va a estar tapado o no. Piensen que una semilla hortícola, si es una semilla buena, tarda, con temperatura adecuada de arriba de 20 grados, entre 3 y 10 días puede tardar en germinar. Ese es un rango normal, ¿sí? Y encima, dentro de la semilla hortícola, hay semillas que germinan muy rápido, como la familia, por ejemplo, de el rabanito, la rúcula, ¿sí? Esas semillas son de rápida germinación, y hay semillas que germinan más lento, como las lechugas. Entonces, en realidad depende, pero entre 3 y 10 días, ¿sí? La temperatura es buena, muy buena. Digamos. Si no, se me puede ir a 2 semanas, digamos, pero... Y, por ejemplo, hay cultivos o hay semillas, como el ruibarbo, no, por ahí nos salimos un poquito de tema, pero yo las he tenido un mes en una bandeja de germinación hasta que germinaron. Entonces, depende mucho también de la especie, pero 10 días es un parámetro de guía. Bueno. Bueno, Dani, ¿cuánto, no sé cuánto ya somos, y ya son las 11:30, no sé cuánto más? Bien, terminamos acá entonces redondeando. Dale. Hago el almácigo. ¿Cuándo sé cuándo la puedo trasplantar? ¿Hay fechas recomendadas para cada especie? Sí, hay fechas recomendadas, pero en realidad a mí el plantil me va a decir cuándo lo tengo que trasplantar. Yo tengo plantas de hoja, bueno, cuando ya tengan unas 3 hojitas, o me puedo llegar hasta 5, si yo la veo muy chiquitita, hasta 5 hojas, ¿sí? Lo que son las lechugas, las acelgas, remolacha. Y si estoy hablando de plantines, por ejemplo, como el tomate, el pimiento, cuando el tallito tenga más o menos este grosor, ¿sí? Ahí la voy a poder trasplantar. Los plantines como el tomate, pimiento, yo seguramente de la bandejita del almácigo después lo tengo que pasar a un vasito para que se siga desarrollando bien. Eso es lo que se llama repique. Pero bueno, en base al trasplante, por ahí lo importante es esto de que evitar trasplantar en horas de mucho calor, en días de mucho viento, ¿sí? Hacerlo por la mañana o por la tardecita. Acá tenemos una imagen, digamos, de los cuidados de un trasplante de macetita. Va directamente a la tierra, se tapa hasta el cuellito, y importante la cobertura del suelo, digamos, para que no pierda la humedad en ese momento. Siempre es importante después de cada trasplante regar, para eliminar todo el aire que pueda quedar bajo la tierra, para que las raíces no se me sequen. Después, a ver qué más queda. No, ya empezamos a recordar, bueno, esto de pensar en la ubicación de la huerta, estudiar bien el sol, ir diseñando cómo serían los canteros o si lo haría en tachos, no olvidarme de tener flores y aromáticas, algunas especies, digamos, que me sirvan para ahuyentar plagas y atraer polinizadores, y qué sistema de riego voy a usar, de dónde voy a sacar el agua. Esas por ahí son cosas que uno tiene que tener definidas de antemano a la hora de empezar a trabajar en la huerta. Después, el tema de los almácigos, repique, trasplante, uno lo vuelve a ver, digamos. Estructuras de cobertura, existen un montón, digamos, tenemos invernáculos gigantescos o microtúneles. Después hay cercos o mallas cortavientos. Si yo tengo zonas descubiertas y las quiero utilizar para una huerta, puedo pensar en crear una estructura así. Acá tenemos, bueno, cómo se hace un microtúnel. El microtúnel, estos, digamos, son hierros de construcción, los arquitos forrados con manguera.
¿sí? Esa es la estructura de sostén del túnel. El túnel yo le puedo poner arriba una malla antihelada o un nylon, dependiendo del cultivo que quiera hacer. Son dos opciones que puedo tener. Y después acá tenemos opciones de almacigueras, digamos, resguardadas del aire. Ventajas, bueno, uno tiene que pensar en la inversión económica que puede hacer a la hora de la huerta, en los materiales que uno pueda reciclar, ¿sí? Y también en quiénes van a trabajar esa huerta, porque no es lo mismo que la trabaje yo, que tengo 36 años, y a que la trabaje por ahí mi mamá o mi suegra de 70. Entonces uno tiene que pensar por ahí en esas cosas y ir diseñando de acuerdo a las posibilidades y capacidades de cada persona que va a trabajar. Acá, digamos, son invernaderos de la zona, en policarbonato, con botellas, cobertura de, digamos, estructura de madera y cobertura de nylon. Los invernáculos son una muy buena opción acá en el sur. De hecho, hay cultivos que sin invernáculo es difícil conseguir. Tenemos otras estructuras, digamos, de botella, tenemos más invernáculos, los microtúneles o los macrotúneles, son buenos para el tema del viento. Y acá tenemos las últimas estructuras de invernáculo que han hecho acá la gente del INTA de Caleta, que son parte de un proyecto, digamos, de desarrollo. Pero no queda más que esto. No sé si alguien más quiere consultar, o por ahí está bueno temáticas que quieran profundizar, para que Claudia tome nota también, para ir trabajando en la temporada. Sí, ya en el formulario de inscripción ya le hicimos la consulta sobre las temáticas que quieran, digamos, que la tengamos en cuenta para las próximas capacitaciones. Y una de las últimas consultas que nos están haciendo es Fabiana, dice, dentro del invernadero, ¿las condiciones de sembrado son las mismas que en huerta? Me imagino que se debe, digamos, referir a la huerta al Al cielo aire abierto. libre. Sí. No, dentro del invernadero, ustedes piensen que dentro del invernadero tienen por lo menos, depende de qué estructura sea el invernadero, pero por ejemplo, un invernadero top, así como el de la foto, yo sé que tengo una diferencia por lo menos de 10 grados centígrados seguro, entre el afuera y el adentro. ¿Sí? Y ni hablar si sale el sol. El policarbonato levanta muchísima temperatura, el tema de la luz también cambia, la humedad ambiental también cambia. Entonces, al aire libre yo tengo cultivos que están azotados por el viento, el aire se seca continuamente, en el invernáculo la humedad se mantiene, es otra temperatura y otra humedad ambiental. Entonces, en el invernáculo yo acelero las producciones, los ciclos son más cortos, y a la vez hay cultivos que no los puedo hacer adentro del invernáculo porque, por ejemplo, el repollo, el brócoli, el coliflor, si yo los tuviera dentro del invernáculo, que son cultivos catalogados de invierno, a mí nunca me generarían la cosecha. Se me van en flor, y se me van y generan hoja y florecen, y nunca terminan de generar el fruto, ¿sí? Me pasa con la espinaca a mí, de hecho. La hago adentro, afuera, y no le encuentro la vuelta, digamos. Lo mismo, por ejemplo, en el invernáculo, yo puedo tener acelga todo el año si tengo un invernáculo, acá en el sur. Y por ejemplo, Dani, una consulta mía, hay algunas especies que necesitan, por ejemplo, la polinización. ¿Cómo hacemos si está dentro de un invernáculo? Sí, Eso se me... por ¿Cómo? ejemplo, los zapallitos, Sí. el zucchini. El zucchini que se hace, digamos, bajo invernáculo. Para el zucchini, por ejemplo, tengo que tener mucha superficie disponible, porque el zucchini es una planta rastrera y que va creciendo y genera unas hojas así gigantes, digamos, y en el invernáculo, si yo tengo, por ejemplo, las ventanas están con mosquitero, que no me entran abejorros, no me entra nada, yo tengo que estar bien pendiente de cuando las plantas van generando las flores macho y las flores hembra. Porque hay, por ejemplo, el tomate se autopoliniza solo, ¿sí? No necesita que uno esté haciendo ese trabajo, el pimiento tampoco,
pero el zucchini en este caso, o el zapallito, sí, genera flores macho por un lado, flores hembra por el otro. Es muy fácil diferenciarlas. Se ven a simple vista, digamos, cuál es el macho y cuál es la hembra. Entonces, cuando yo encuentro una flor macho, tengo que ir revisando todas las otras florcitas que son hembra, y a las hembras les tengo que ir haciendo la polinización yo. O sea, la fecundación se hace manual, para asegurarse el fruto. Eso sí es un cuidado que hay que tener. Después Bien. el pepino no necesita, digamos, el pepino es pariente del zucchini, pero no necesita hacer ese tipo de trabajo. También se poliniza solo. Bueno, creo, alguien levantó la mano, pero no Sí. puedo visualizar quién era. Y si no, ya estaríamos. Marina Pérez. Pepe, Carlos, ahí estamos. Está habilitada, puede activar su micrófono tranquilamente. Hola, ¿qué tal? Ya escribí la pregunta porque bueno, vi que iban respondiendo a las preguntas. Mi duda era, porque nosotros tenemos un invernadero que antes estaba ubicado a pleno sol. El invernadero es de chapa de fibra de vidrio. Y bueno, los vecinos empezaron a hacer edificaciones altas, así que no tengo luz. Y no podemos mover de lugar el invernadero, es más o menos de 3x4, algo así. Así que mi marido lo que hizo fue averiguar un poco de las luces esas rojas y azules, y bueno, pusimos un par, no sé si saben algo de eso ustedes. Sí, bueno, el hecho ya de que sea, digamos, una estructura de invernadero, bueno, la lana de vidrio no deja pasar tanto la luz, digamos, No, directa. de fibra de vidrio. Fina de vidrio, perdón. Es más difusa. Pero la opción esa de las luces es buenísima, digamos, para cuando suceden esas cosas, porque las plantas trabajan, digamos, absorbiendo en la frecuencia infrarroja, y esas luces trabajan justamente en esa frecuencia. Si quieren estudiar un poquito más, digamos, está bueno ver en qué frecuencias de espectro de banda trabajan esas luces, en qué longitudes de onda. Las plantas absorben mucho en la roja y la infrarroja, incluso uno con las luces puede jugar y estimular floraciones y ese tipo de cosas, ir adelantando, digamos. Pero es buena opción. Igual, piensen que esas luces las usan en los sistemas indoor, o sea, en una habitación totalmente cerrada. Es más, las usa Virgi ahí en el proyecto en la Antártida, digamos. Es buena opción cuando no se tiene luz. Pero yo no sé, digamos, qué tan sombreado te ha quedado, digamos. Porque una cosa es que no reciba luz para nada, y otra cosa es que no tenga sol directo. O si recibe sol directo, aunque sea 2 horas al día. Claro, cuando estamos, digamos, al mediodía, que se eleva bien el sol, es el único tramo que recibe luz y después ya otra vez estamos en el horno. Después sombra. Sí. Así que bueno, no sé, mi marido creo que lo programó, empieza a las 9 y termina a las 7, porque están automáticas las luces. Ah, wow. Bueno, no, entonces no vas a tener problema, digamos. Después Gracias. estaría bueno que nos cuentes esa experiencia, a ver cómo funciona. Sí, nos costó mucho, pero bueno, tenemos ahí, como somos de Truncado, estamos con el tema por ahí, sí, es como toda la zona, las heladas, de los vientos, así que bueno, yo igual soy de plantar así mucho todo ordenadito en como ponerle baranda a los cultivos y macetas, así tengo de todo un poco. Mucha selga, porque bueno, soy vegetariana, así que muchas cosas de verduritas así. Me sirve para eso. Así que bueno. Bueno, yo cuando si puedo, digamos, cuando ande por Truncado, me voy a escapar. Es algo que me da curiosidad, a ver el tema de las luces y cómo se contrarrestan en el invernáculo. Y otro Bueno, cultivo que me olvidé, que está bueno mencionarlo porque se está consumiendo mucho ahora en el sur, es el cale. El cale es pariente del repollo, o sea, es de esa familia. Se puede consumir de forma fresca o se puede consumir, digamos, con
algunos minutos de cocción. Yo lo utilizo mucho como, digamos, todo lo que hacía con acelga, cuando tengo cale lo hago con cale, porque me resulta más rico. Digamos, tiene un montón de propiedades y anímense a introducir especies, ir cosechando semilla y generando adaptabilidad. Bueno, Dani, acá creo que acá hay una pregunta que dice, ¿qué temperatura debe estar el invernadero para no sofocar las plantas? Y alguien está levantando la mano. Yo creo que con estas dos consultas ya cerramos. Bueno, respondo rápido lo del invernadero. Lo ideal en verano es lograr, digamos, que las temperaturas no vayan más allá de los 35 grados adentro de un invernadero. Yo recurro a la media sombra interna, ¿sí? Yo cuelgo medias sombras adentro en el techo, que de hecho las tengo durante toda la temporada de verano, porque yo tengo un invernadero donde le da el sol todo el día, y es muy importante el tema de la ventilación. La ventilación, siempre piensen, por ejemplo, acá en el de la foto, no tenemos hecha todavía las ventanas acá, pero las ventilaciones siempre tienen que ir. El aire frío entra desde abajo, ¿sí? Y expulsa el aire caliente por arriba, digamos. Ese es el sistema de ventilación que podemos lograr, digamos, más rápido nosotros, ¿sí? A la hora de tener un invernadero tenemos ese tipo de aberturas. Y no, siempre como opción el hecho, por ejemplo, en verano, en pleno diciembre, enero, mantener la puerta abierta, tener mosquiteros o ponerle alguna reja para que no entren los animales. Pero primar sí que ya cuando las temperaturas pasan los 35 grados, las plantas empiezan a tener mucho estrés. Y ahí tenemos a 50, 68, 86, que levantó la mano. Habilita tu micrófono si Sí, quieres hacer la consulta. cada uno puede habilitar su micrófono, ¿eh? Bueno, hasta que 50, 68, 86 habilite su micrófono, quería aclarar que la foto que veíamos recién en Ay, pantalla la pongo. es uno de los invernaderos que se está construyendo. Bueno, es un proyecto de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en el que fueron beneficiadas 15 familias de Caleta Olivia, así que bueno, ese modelito justo el que está presentando está recién como en la etapa bueno, de la puesta de las placas de policarbonato. Y es un modelo que, bueno, creo que Dani sos la autora, ¿cierto? Sí, es una Así réplica que, del que tengo en casa. claro, Está así que bancado bueno, temporales de viento. claro. Sí, 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 por lo menos todos los que se están, ya vamos 8, digamos, construyendo, y ayer con el temporal que tuvimos acá en Caleta, todos soportaron el viento. Así que bueno, Ramiro, si querés habilitar tu micrófono, y así ya damos por finalizada con tu consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo para todos. Era más que nada para saludarlos, para agradecerles esta capacitación. Mi nombre es Ramiro Balmaceda, soy de Río Turbio, promotor del INTA acá de Río Turbio. Tengo un invernadero de 10 metros por 5 metros de ancho, donde el año pasado hice un cultivo abundante y salió todo. Y ahora estoy en un proceso stand-by porque no tuve el tiempo de hacerle calefacción ni nada de eso, así que quedó todo congelado adentro del invernadero, esperando ya para empezar a planificar y poder lograr un nuevo cultivo. Así que solamente era para saludarlas a todas, saludarlos a todos, agradecer este tipo de capacitaciones, preguntarles si va a quedar grabado, porque como verán, estoy trabajando, así que lo he visto medio cortado, así que quiero saber si va a haber un enlace donde verla de vuelta a la capacitación. Agradecerles y ojalá que haya más capacitaciones de esta. Un saludo para todos.
Muchas gracias, Ramiro, por tus palabras. Bueno, Dani. Bueno, yo en principio saludar y bueno, agradecer igual que me hayan contactado y tenido en cuenta para brindar la capacitación. Me parece que son espacios que hay que mantener. La verdad que Paula había planificado una capacitación bien amplia, con muchos aspectos a trabajar. Así que bueno, seguramente hayan quedado un montón de dudas o cosas que cada uno quiera profundizar en cada uno de los puntos que se hayan ido trabajando. Para eso estoy a entera disposición y bueno, gracias.